Saludos amigas y amigos de toda América. Esto es Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural, como de costumbre, con un panel de naturópatas licenciados que se unen a esta mesa redonda semana tras semana. Yo soy Carlos Pérez Sierra y tenemos hoy a el naturópata Ángel Barreiro. Saludos. Y el doctor Norman González Chacón. Un saludo. Qué bueno que usted está con nosotros, sea usted parte de esta mesa redonda, participe examinando las informaciones que nosotros compartimos con ustedes. Vamos a comenzar con una información que nos provee Medscape en fecha 5 de marzo de 2017, también publicada en el portal theheart.org. Estimación de riesgo y beneficio. Los hechos son un requisito básico. Nos dice que hay estudios importantes y también hay estudios importantísimos. Hace siglos, antes de que existieran las universidades de medicina, la palabra doctor refería a una persona o maestro que era sabio. Nada ha cambiado. El principal deber de todos los médicos de los días modernos sigue consistiendo en ser un maestro experto. Sin embargo, para que podamos enseñar, debemos conocer bien los hechos. Esto significa saber más sobre la anatomía y la fisiología y lo que señalan las directrices. Significa conocer los beneficios y daños reales de nuestras intervenciones. ¿Los conocemos? Es la primera pregunta que hace. Y entonces él nos introduce un estudio de una revisión sistemática recientemente publicada, pues, que señala que el conocimiento de los médicos acerca de los beneficios y los daños de las intervenciones médicas es dudoso. Esta noticia no trae bienestar, o sea, que nos digan que el conocimiento de los beneficios y los daños de las intervenciones médicas es dudoso. Aclaramos, no lo estamos diciendo nosotros, nos estamos refiriendo a un estudio que hicieron dos investigadores de la Universidad Bond en Queensland, Australia, que plantearon una pregunta sencilla pero provocativa, que es la siguiente: ¿tienen los médicos clínicos expectativas precisas de los beneficios y los daños de los tratamientos médicos, la detección sistemática y las pruebas diagnósticas? Para responder esa pregunta, se menciona en la lámina número 3 que se identificó un total de 48 estudios elegibles en los que se realizó una encuesta sobre las expectativas de más de 13,000 médicos. Dice que se incluyeron estudios que abarcaban una gama de temas clínicos como la detección sistemática del cáncer, medicina fetal y materna y las enfermedades cardiovasculares, cirugías y medicamentos, entre otros. Dice, los estudios se enfocaban en una serie de intervenciones médicas que consistían en tratamientos, imágenes médicas y detección sistemática. Y la respuesta que dieron los médicos, pues ciertamente es preocupante, que es lo que lleva a los autores de la noticia a decir que este conocimiento posiblemente sea dudoso, porque los autores informan sobre las expectativas de los beneficios. Dice que los médicos no tuvieron un buen desempeño en solo 3 de los 28 enlaces o desenlaces evaluados en los estudios. Los médicos seleccionaron la estimación correcta del beneficio más de un 50% de las veces. Muy a menudo los médicos sobreestimaron los beneficios, pero la subestimación también ocurrió en 9% de los desenlaces. Así es que es preocupante, es una situación que realmente, aunque para nosotros no ha pasado desapercibido, porque llevamos un tiempo haciendo estos señalamientos y más adelante abundaremos en qué tipo de tratamientos y métodos de diagnóstico es que eso ocurre, pero ciertamente es algo preocupante, ¿no es cierto, doctor? Sí. Sí, fíjate que hace muchos años que yo estoy diciendo lo mismo y estoy poniendo en tela de juicio y en duda la eficacia de los tratamientos médicos en todos los tratamientos, no solamente del tratamiento de la visita al médico y en la receta, esa receta que a veces el médico hace sin mirar ni al paciente y sin hacerle examen. Ese es uno, ese quizá es el inicio de una escala y una secuela de valoraciones que cuando las podemos analizar son todas de índole muy dudosa. Y la única persona que yo recuerdo que siempre lo ha puesto en duda soy yo mismo. Así que
por lo menos en ese aspecto estoy claro que me puedo yo mismo citar de que desde hace muchos años yo vengo poniendo en tela de juicio todos estos procedimientos que son de índole sumamente dudosa y me preocupan los tratamientos médicos a base de drogas, me preocupan los tratamientos diagnósticos a base de radiación, me preocupan los tratamientos médicos a base de químicas que son a veces contraproducentes y con efectos secundarios mucho más allá del alcance de todo lo que se puede hacer para evitarlo. Pero hay algo bien importante que me preocupa más que todo esto, y es cuánto ganaría el mundo si no tuviéramos ese sistema, que es la pregunta que yo siempre me hago. Si no tuviéramos que depender de un sistema que en todos los aspectos pues, es dañino, es tan dañino a la salud como la condición misma. Y eso, por primera vez yo veo un artículo de los médicos para los mismos médicos, porque estos son ellos hablándose ellos a sí mismos. Fíjate que Medscape es una publicación para médicos y este artículo va dirigido precisamente a los médicos, porque dice que cuánto pudiéramos nosotros mejorar, ¿verdad? Y se está refiriendo a ellos, cuánto ellos pueden mejorar dentro de esta dinámica y de las intervenciones médicas. Hace muchos años yo tuve la experiencia de trabajar con una patóloga forense en Nueva York, y esta patóloga forense, que además era citóloga del Northern Dutchess Medical Center de Poughkeepsie en Nueva York, me abrió los ojos en cuanto a muchas cosas, que yo abriéndole los ojos a ella sobre los aspectos dudosos de la medicina, y ella añadiéndole mucho más de lo que yo creía que sabía, porque ella me puso al tanto de todo lo que se estaba haciendo. Por ejemplo, en el caso de las evaluaciones de citología en el laboratorio, todo lo que era dudoso se le daba positivo. Y eso tenía a los médicos del hospital haciendo una cantidad enorme de operaciones de cáncer de seno, supuestamente cáncer de seno, sacando senos a diestra y siniestra. Y entonces cuando yo le llamo la atención a ella sobre el diagnóstico de cáncer y cómo era que estaba ocurriendo esto, ella misma me dice, me acabas de poner una duda en mi mente, porque nosotros le estamos dando positivo a muchos de los diagnósticos que conllevan una cirugía de seno, cuando en realidad todavía ese diagnóstico no es final, que es cáncer. No hay cáncer, pero se le da un diagnóstico positivo para prevenir que se convierta en cáncer, y se opera a la mujer antes de que tenga el cáncer. Eso es una clara prueba de una sobreestimación de los beneficios de un tratamiento, porque eso es partir de la premisa de que ante la duda debe procederse, pero también sin tomar en consideración las consecuencias de los efectos colaterales de estos medicamentos. Me preocupa que en el artículo, aunque se hace mención de una serie de limitaciones que puedan haber tenido el procedimiento del mismo, los críticos han mencionado que definir la ignorancia es algo muy difícil. Esto es en defensa de los mismos médicos, de su propio criterio, de su propia circunstancia. Dice que en un entorno de atención a la salud rápidamente cambiante no les convence ese argumento, porque el deber de los médicos no es saberlo todo, dice la lámina número 7, señor director. No es nuestro deber saber de todo. Nuestro deber es conocer los beneficios y daños publicados de las intervenciones que recomendamos, pero es que aparentemente no los han evaluado, porque existe suficiente evidencia de cuáles son los daños de muchos de estos tratamientos, y podemos citar un sinnúmero de procedimientos médicos que son altamente invasivos, que se utilizan, como dijo él, con una connotación preventiva, sin tomar en consideración el efecto nocivo en el paciente. Y ahora, lo oigo ustedes hablando, y eso me trae un problema ético, que es el consentimiento informado. O sea, ¿quién me va a decir, quién va a sopesar los beneficios y daños? ¿Lo va a hacer el paciente
o se le va a imponer al paciente un criterio? ¿O simplemente es algo Por lo optativo? general se le impone y no se le pide la opinión al paciente. Y eso es lo triste y peligroso de esto, de que ellos toman la iniciativa de hacer lo que les viene en gana a su cuenta y a riesgo del paciente. Eso es una violación del derecho de la carta del paciente, porque el paciente tiene perfecto derecho a involucrarse en la dinámica médico o profesional de la salud paciente para saber cuál es el mejor curso a seguir. Por ejemplo, en la lámina número 8, señor director, también se hace un intento de adjudicarle cierta culpa al paciente. Dice en la segunda oración, vamos a leerlo completo, dicen: aún con sus limitaciones, este análisis sistemático es importante. No solo son los médicos quienes tienen un déficit de conocimiento. Los dos autores del estudio previamente han demostrado que los pacientes también sobreestiman los beneficios y subestiman los daños de las acciones médicas. Oye, pero ¿cómo Puede ser. pero sí, pero es cierto, pero ¿cómo ¿Cómo lo tú van te vas a subestimar? poner en las manos de un médico que tiene déficit de conocimiento? Pero si es que no los informan. Y cuando quieren informar, si van y refutan algún tipo de procedimiento, los mandan a callar. Dice Eso es lamentable. Dice que los pacientes también sobreestiman los beneficios y subestiman los daños de las acciones médicas. Ellos se someten como corderitos, ¿verdad? Y claro, es la misma ignorancia de la gente lo que los lleva a actuar de esa manera, porque como se ha glorificado tanto, que esto ha sido parte de la sociedad nuestra, se ha glorificado el hecho de que la medicina pues ha sido una cosa tan grande y tan sublime y tan importante, que muchos bajo ese mismo sentido de glorificación pues se someten pensando que están en lo máximo, o que escogen el mejor centro médico de los Estados Unidos o de Puerto Rico, y dice: estoy bajo las manos del mejor cirujano, etcétera. Y eso es lo que les da la confianza, cuando fíjate que está diciendo que tienen un déficit de conocimiento. Es como los niños que tienen déficit de atención en la escuela, ¿verdad? Sí. Como los niños que tienen déficit de atención en la escuela, los médicos tienen déficit de conocimiento en su práctica. Y esto es serio, déjame decir. Pero a mí me enseñaron en matemáticas, casi aritmética, que si tú llegas a un, no sé cómo se llama, si la palabra es factor o como se llame, que es desconocido de momento, digamos, un X, tú sigues trabajando lo demás a base de lo que conoces, porque puede ser que a base de otras cosas que tú conozcas, llegas a descubrir lo que significa X. En una ecuación de momento tú tienes X desconocido hasta que lo conoces. Pero entonces, sí, pero con otras informaciones puedes llegar a ese resultado. Exacto, puedes descubrir. Vamos a partir de lo que sabemos. Lo que no sabemos, obviamente no podemos partir. Ejemplo, y voy a dar un ejemplo. Somos lo que comemos. Casi nadie refuta eso. Casi nadie refuta eso, aunque no es un absoluto, porque la persona puede estar respirando cosas y uno decir, bueno, se enfermó por lo que respiró y no por lo que comió, ¿verdad? Pero es un hecho práctico que somos lo que comemos. Y aún el que está respirando mal, se supone que coma bien, porque si come mal, pues entonces también va a agravar la condición por lo que está comiendo. Y entonces pues, vamos a partir de lo que sabemos y apostar a lo que sabemos y hacemos cosas que sepamos que van en la dirección correcta. Pero hacer cosas que desde suyo entrañan un riesgo, pues entonces alguien tiene que asumir ese riesgo. Y claro, el paciente lo asume, generalmente le dan unos papeles para que lo escriba, advirtiéndole los riesgos, pero sopesar los beneficios. Y lo firma porque no le queda otro remedio. Claro, claro. Tenemos que pausar. Esto es Salud en Mesa Redonda. Estamos hablando sobre este assessment donde se estiman los riesgos y beneficios y se alega que hay un problema, un déficit en esa área de los médicos. No lo estamos diciendo nosotros, lo dice esta investigación que se llevó a cabo en la Universidad Queensland en Australia, que fue una revisión sistemática de 48 estudios que abarcaban las expectativas de 13.000 médicos. Pausamos y regresamos.